Nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos a continuar meditando, reflexionando en la realidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. No hay mayor y maravillosa realidad que la de Jesús. Él es todo y siempre va a ser todo. Vamos a continuar, hermanos, considerando esa gran sección de que Jesús es el agua y la luz del mundo. Como hemos visto, abarca prácticamente 2 capítulos y estamos casi ya al final de esa gran conversación durante la fiesta de los tabernáculos. Y algo que hemos visto es que a medida que va avanzando este diálogo desde el capítulo 7 hasta el capítulo 8 en donde estamos, es que así también va subiendo y caldeándose los ánimos. Y hoy vamos a llegar a una sección donde vamos a encontrar un lenguaje impactante e intenso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese lenguaje obviamente debe hacernos reflexionar quiénes somos hoy. Y ese lenguaje evidentemente es uno que las personas, especialmente allá afuera, aquellas personas que obviamente no tienen conocimiento de la sabiduría de Dios, dicen, obviamente, esto es algo arcaico, esto es algo deprimente, esto es algo lamentable, este es tu Dios, ¿no?, que habla de esa manera. E incluso en sectores cristianos lo utilizan para decir, bueno, este no es Jesucristo realmente. Jesucristo es aquel que solamente habla de amor y que me sonríe cuando yo leo la Biblia y me da paz y gozo y todo es lo bueno. Pero obviamente la palabra de Dios, especialmente los evangelios, no niegan quién es Jesús y la realidad del pecado que hemos visto anteriormente. ¿De qué nos referimos? Vamos a ver cómo Jesús contrasta en esta mañana, en Juan 8, 38 al 47, los hijos de Dios de los hijos del diablo. Es importante tener en cuenta, antes de comenzar con el texto, que el término hijos de Dios tiene 2 grandes significados en la Biblia. Por un lado tenemos que la Escritura nos indica que todos los seres humanos son hijos de Dios, pero por orden de creación. El hecho de que Dios ha creado al ser humano, pues todos los seres humanos son hijos de Dios por creación. Más, esto se distingue al término hijos de Dios por relación o adopción, o en otras palabras, por pacto. Hay muchos pasajes que nos muestran esto. Por ejemplo, por orden de creación, Hechos 17, 28 y 29, Pablo, predicando obviamente inconversos, explica, bueno, somos linaje de Dios, todos somos linaje de Dios. Es decir, hemos sido creados por Él. Ese es el concepto de hijo de Dios por creación. Pero luego cuando nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo 4, 22, vemos que el texto dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel era hijo de Dios por pacto, por relación. Y el mismo concepto lo vemos en el nuevo pacto, en Gálatas 3:26, pero para referirse a la iglesia, para referirse a los cristianos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios por relación y adopción en Cristo Jesús. Entonces, este lazo familiar, obviamente lo obtenemos
al obedecer el Evangelio. Cuando una persona obedece el Evangelio se convierte en un hijo de Dios. Es lo que leemos en Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto lo hace Dios. ¿Por qué? Por su gran plan o esquema de redención en su Hijo amado. Entonces, en esta nueva sección del diálogo con sus opositores, Jesús enseña que nuestras obras tienen la última palabra y determinan nuestra verdadera ascendencia espiritual o nuestro verdadero linaje espiritual. ¿Somos hijos de Dios o hijos del diablo? Vamos a ver qué dicen los judíos de esto. En primera instancia vemos en los versículos 38 al 40 que ellos dicen ser hijos de Abraham. Vayamos a Juan 8 y vamos a leer estos versículos. Juan 8, 38 al 40. Seguimos ese diálogo. Dice Jesús: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis, noten, el énfasis en hacéis. Yo hablo lo que dice he visto cerca del Padre. Y vosotros, los judíos que creían en Jesús, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús inmediatamente hace una distinción de padres. En otras palabras, Jesús tiene un Padre al cual Él ha estado cerca y su audiencia tiene otro. Pero interesantemente, no dice quién, no revela quién. Pero sí dice que las obras de cada uno definen la identidad. Por ende, ¿quién es el Padre de cada uno? Esa es la pregunta. ¿Quién es el Padre de cada uno? Bueno, Jesús hace lo que ha visto del Padre. Es decir, Él ha estado cerca, en comunión con el Padre, Dios Padre. Mientras que los judíos, dice, hacen lo que han oído de su Padre. Hay una distinción. Entonces aquí vemos que la conducta define carácter y estándar. Dos cosas. Nuestra conducta define carácter y estándar. ¿Qué estándar? ¿Qué ética seguimos? Jesús dice, ustedes siguen una ética, un estándar que no es el mío. Por lo tanto, mi Padre no es el Padre de ustedes. Y al no nombrar el Padre de ellos, implícitamente demanda que los judíos digan, ¿quién es el Padre de ustedes? Bueno, eso a continuación es lo que justamente hace en versículo 39, primera parte, dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Ok. El Padre de nosotros, Abraham, es literalmente, eso es lo que responden del original. Lo cual, pues, si recordamos versículos antes, ya ellos habían mencionado en Juan 8:33, dice, linaje de Abraham somos, descendientes según, ¿verdad?, la promesa y el pacto, ¿no? Esa es la idea. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos del pacto que hizo Dios con Abraham. Por ende somos salvos. Aquí vemos nuevamente su confianza en la etnicidad como medio de salvación. Recordemos que el contexto, Jesús le dice, ustedes son esclavos del pecado. Si no creen en mí, en vuestros pecados moriréis. Ellos que dicen, nosotros estamos libres. Somos descendientes de Abraham. Y es que el judaísmo sostenía que los israelitas estaban excluidos de condenación por ser descendientes de Abraham, con quien Dios hizo ese pacto, y noten cómo lo llama, perpetuo. Génesis 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahí está, ellos dicen, tenemos una gran bendición por linaje, por etnicidad, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 17, 7, dice, Dios a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Glorioso, amén. Creemos lo que dice ese versículo, pero obviamente los judíos decían, eso significa, lo que nos dice el texto, que somos libres de pecado. Somos salvos. Confianza en la indicidad. Bueno, Jesús refuta esa noción. Y va a refutarlo, obviamente, utilizando su propia respuesta. Ustedes son hijos de Abraham. Bueno, vamos a ver. Siguiente parte del versículo 39 y 40. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Énfasis, obras, hacer. ¿Qué hizo Abraham? Las obras de Abraham haríais. ¿No? Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¡Wow! Impresionante respuesta. Los judíos conocían muy bien la Escritura, el Antiguo Testamento. Sabían perfectamente a qué se refería Jesús aquí. Cuando nosotros leemos en Génesis 18, vayamos allá brevemente, que se le aparecieron esos 3 personajes, que en el contexto de Génesis 18 sabemos que eran 2 ángeles y uno es identificado como Jehová. ¿Cómo actuó Abraham? Bueno, el máximo ejemplo de respuesta de fe, no de incredulidad, era Abraham. ¿Y cómo respondió? Dice el texto, Génesis 18, 1 al 18, que se presentó delante de ellos, como tenemos en la imagen superior, y se postró en la tierra ante ellos. Abraham reconoció quiénes estaban delante de él. Principalmente, quién estaba delante de él, singular. ¿Y qué hizo luego? Vemos una maratón, curioso. Incluso es divertido leer en el texto, imaginarse cómo Abraham corría de un lado al otro y corría aquí, corría allá, corría allá. ¿Por qué? Lo que hace es hacer un banquete para recibirlos, mostrar amor, hospitalidad y servirles, y tuvieron ese banquete y comieron juntos. Esto es una respuesta de fe, de credibilidad, cuando Dios se le apareció a él. Ahora en este escenario, Jesús, Dios Hijo, se le aparece a estos judíos que supuestamente creen en él. ¿Y cómo responden? Dice Jesús, ustedes procuran matarme. ¿Estamos entendiendo? No hacen las obras de Abraham. Ustedes no hacen las obras, no son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces, Abraham y sus obras no son compatibles con ustedes y sus obras. Él no procuró atentar, hacer algo malo en contra de estas personas, ¿verdad?, que le aparecieron a Abraham, sino todo lo contrario. Y obviamente de esta manera él refuta a los judíos. Pero el diálogo continúa. Ellos dicen, bueno, nosotros somos hijos de nuestro Padre, Dios Padre. Bueno, van a buscar de una manera justificarse, ¿no? Quedaron totalmente refutados con respecto a que son hijos de Abraham. Vamos a ver ahora la distinción de padres que nuevamente vemos en versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús. Ha quedado claro, el padre de los judíos no es Abraham. Ustedes hacen, dice Jesús, las obras de vuestro padre. De nuevo, Jesús no lo nombra. Vamos creciendo, llevándolos racionalmente, bíblicamente, a reconocer una cruda realidad. ¿Por qué no hacen las obras de que él hizo, que Abraham hizo, sino más bien lo contrario? Por su conducta traiciona y mal representa su herencia étnica y espiritual. Por lo tanto, Jesús insiste en distinguir entre su padre y el padre de los judíos. Ustedes no hacen las obras de Abraham, ustedes hacen las obras del padre de ustedes. ¿Cuál es? No lo dice. Aún no lo dice. ¿Quién era su padre?
Bueno, vamos a ver qué dicen los judíos para justificarse. Siguiente parte del versículo 41. Dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En otras palabras, ya no somos hijos de Abraham, somos hijos del Padre Dios. Curioso. Los judíos aquí descartan la verdad, hermanos, que Jesús ha establecido y se defienden diciendo que ellos no son hijos de fornicación, es decir, de una relación sexual ilícita. Eso significa fornicación. En otras palabras, la paternidad de ellos no está en duda. No está en duda, es certera, es Dios. En otras palabras, recordemos, en el Antiguo Pacto encontramos esa figura representativa, evidentemente, de un matrimonio entre Dios Padre e Israel. Israel es su esposa, el Padre es el esposo. Ellos dicen, nosotros tenemos un Padre, no hay un tercero, no hay otro esposo en el cual se ha incurrido en fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Dios Padre. ¿Ok? Entonces, es justamente lo que podemos ver en el Antiguo Testamento que tenían ellos claro como nación. Por ejemplo, Malaquías 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿No? ¿Por qué pues nos comportamos deslealmente el uno con el otro? Y no, sigue el texto. Ellos entendían que eran hijos de Dios Padre. Entonces, considerando el contexto, también, esto tiene un matiz interesante. Es más que una defensa al hecho de que ellos son hijos de Dios Padre como nación. Más adelante vemos que ellos insultan a Jesús. Entonces, probablemente aquí ellos hacen una insinuación, una leve insinuación en contra de la paternidad de Jesús. Al menos lo insinúan. Por ejemplo, leamos Juan 8:48. Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso implica que Jesús es hijo de fornicación. ¿Ellos conocían quién era la madre de Jesús? María, una judía. Cuando le dicen samaritano, ¿qué están dando a entender? O sea, no eres puro. Recordemos que los samaritanos eran una mezcla de judíos con las naciones extranjeras. En el tiempo de que los asirios, el imperio asirio invadió el norte de Israel, ellos trajeron gente de otras naciones, especialmente babilonios, y se mezclaron. Y esa raza o el producto de ese mestizaje se llamaban samaritanos. Entonces le están diciendo a Jesús, en otras palabras, tú eres hijo de fornicación, nosotros no lo somos. Entonces probablemente aquí hay una insinuación, ¿no? Y de hecho, más adelante en el tiempo, hay literatura de judíos atacando, obviamente, también el linaje de Jesús, ¿no? Textos, obviamente, tardíos, hablando de segundo o tercer siglo, que dicen, bueno, Jesús era hijo de un romano, ¿no? Judíos, obviamente, tratando de desacreditar la obra y la realidad de Jesucristo. Entonces, es muy lamentable. Aquí rechazan la verdad, obviamente, porque su corazón está entenebrecido. Pero Jesús refuta eso. Versículos 42, 43. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esta es la gran realidad, esta es la gran distancia que había entre ellos. Gran distancia. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque dice, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro... Bueno, ya vamos al versículo 44 luego, pero aquí Jesús refuta eso. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Y qué es Dios? Según la Escritura, Dios es amor. Son hijos de Dios, entonces ustedes deben amar, ¿no? Pero ¿qué procuraban ellos hacer? Matarlo.
Eso no muestra precisamente amor. Entonces, una vez más, por sus propias palabras, estos judíos son condenados, ya que si fueran hijos de Dios, harían las obras de Dios Padre, que es amar. Amar. Y como Jesús vino del Padre, pues obviamente lo amarían a Él. Pero en su lugar lo odiaban. ¿Son hijos de Dios Padre? Luego pregunta Jesús en versículo 43, ¿por qué no entienden las palabras que les hablo? Son claras. ¿Por qué no pueden escuchar la verdad libertadora que les estoy predicando? Bueno, la única respuesta es la que ya hemos dado. Su corazón está entenebrecido. Entonces, ¿de quiénes son hijos? Son hijos del diablo. Versículo 44, Jesús dice estas palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos la obra del diablo. Jesús revela finalmente que el padre de los judíos es el diablo. Físicamente el padre de ellos es Abraham, étnicamente el padre de ellos es Abraham, pero espiritual y moralmente el padre de ellos es el diablo, la serpiente antigua, aquel ser que se rebeló en contra de Dios y que desde el principio ha procurado matar, ha procurado asesinar a todo hijo de Dios por creación, separarlos de Dios, buscar la ruina de ellos, como Él sabe que ya la tiene como sentencia. Siempre ha buscado cometer homicidio y mentir. Desde el principio hasta hoy, Satanás comete homicidio por haber traído la muerte física por medio de la mentira en Edén. Y como consecuencia, ¿qué sigue trayendo desde entonces? Muerte. Pero también muerte espiritual y también muerte eterna a aquellos que parten de esta vida sin Cristo, aquellos que viven fuera de Cristo por medio de sus mentiras. Ese es el diablo. Versículos 45 y 46 dicen: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Esta es la verdad y la obra de Jesús. Aquí vemos el contraste. Jesús confirma otra razón por la que los judíos eran hijos del diablo. Porque Él predicaba la verdad salvadora de Dios, la cual es y era incompatible con lo que ellos creían, con lo que ellos profesaban y con lo que ellos hacían. Era incompatible con la mentira. Ya sabemos que la verdad no tiene compatibilidad con la mentira. Ellos estaban de acuerdo con el diablo y adecuados a sus mentiras. Por supuesto que ellos no podían defenderse aquí, pero lo intentarían, diciendo: bueno, no creemos en ti porque pensamos que no dices la verdad. Tú no dices la verdad. Podían defenderse ellos, ¿no? Pero eso haría a Jesús un pecador, alguien que está diciendo la mentira. Entonces Jesús se adelanta aquí y le dice: ok, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me convence de pecado? ¿Quién puede persuadir que yo he pecado? ¿Quién me puede señalar a mí de que he pecado? Ellos sabían que decía la verdad y no podían señalarlo justamente de pecado. Y obviamente eso probaba aún más que eran hijos del diablo. Ahora, ¿quién quiere escuchar esto? ¿Quién quiere escuchar: tú eres hijo del diablo? Bueno, estas palabras las dijo Jesús y las dijo con justa razón. Entonces aquí vemos el gran contraste. Versículo 47. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, aquellos que hacen la obra de Dios. Dice: el que es de Dios, versículo 47, las palabras de Dios oye, y esto implica que las recibe y las practica. De nuevo,
el que es de Dios, las palabras de Dios oye, las recibe y las practica. Y por esto dice, no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Vosotros sois hijos del diablo. Terrible. Jesús concluye confirmando lo que ya ha dicho. Ellos no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham como herencia espiritual tampoco. Ellos son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no oían, no respondían apropiadamente a la palabra de Dios que lo tenían enfrente, sino a su propia voz, a sus tradiciones, a sus ideas preconcebidas, a sus prejuicios. Pero los verdaderos hijos de Dios, evidentemente, sí oyen, reciben y practican la palabra de Dios. Hermanos, estos son los verdaderos hijos de Dios. Aquí vemos dos grandes realidades para nosotros hoy, la iglesia. De este diálogo nosotros aprendemos que, en primera instancia, los hijos de Dios reciben la verdad. Los hijos de Dios reciben la verdad. Noten que no coloco solamente que la oyen, les parece bien, la creen por algún tiempo. No, la reciben. Acción continua, consistente. Y tenemos que hacernos la pregunta aquí: ¿cómo nosotros reaccionamos a la verdad? Estos judíos, quienes decían ser hijos de Dios, la rechazaron y querían eliminar a quien la predicaba. ¿Cómo cree usted que ellos reaccionaron ante la verdad? ¿La rechazaron? Si la verdad del Evangelio de Jesús es la verdad de salvación eterna, ¿por qué alguien en su sano juicio se ofendería por la verdad y desearía atacar y eliminar a quien la proclama? Porque su corazón está entenebrecido. Es la única razón. Y si alguien está entenebrecido, es porque es un hijo del diablo. Nosotros, hermanos, vivimos en una época en donde lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y muchas personas que se hacen llamar hijos de Dios, ¿qué hacen? Lo toleran. Lo toleran. Participan activamente. Lo promueven. Publican en redes sociales incluso. Hay diferentes niveles de descaro y cinismo. Así casualmente, por eso mencionaba en la mañana el tema de las bebidas alcohólicas. Vi una publicación de una cristiana apartada en Facebook, tomando alcohol con sus amistades, y luego cristianos que se supone que son fieles le daban me gusta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la verdad de Jesús sobre el consumo de bebidas alcohólicas? ¿Cuál es la verdad de Jesús sobre los juegos de azar, por ejemplo? ¿Cuál es la verdad de Jesús sobre la inmodestia en la vestimenta, hombres y mujeres? ¿Cuál es la verdad de Jesús sobre el rol de la mujer en la familia y en la iglesia? ¿Cuál es la verdad de Jesús sobre el matrimonio? Sobre la identidad de género. ¿Cuál es la verdad de Jesús sobre la inmoralidad, sobre las obras de las tinieblas? ¿Recibimos esa verdad? ¿Entendemos esa verdad? ¿Comprendemos esa verdad? Hermanos, cuando escuchamos la verdad de Jesús, o se nos reprende y nos confronta, ¿qué hacemos luego? ¿La rechazamos en nuestra arrogancia o la recibimos con humildad? ¿Quién es nuestro Padre? Notemos esto. La verdad de Jesús debe ser recibida, es decir,
implantarse en nuestro corazón y reflejarse en nuestra conducta. Es así. Juan 8:43 dice unas palabras de las cuales nosotros debemos prestarle muchísima atención en cuanto a esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aplica para nosotros, hermanos. Incluso nosotros los que consideramos que somos fieles, que somos conservadores y que amamos al Señor. Este Jesús hablando a nosotros, a nuestro corazón. Jesús nos dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo tiene que hablarnos Jesús para convencernos de que lo malo es malo? Muy lamentable, hermanos, lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor. En general, de nuevo, le llaman a lo bueno, le llaman perdón a lo malo bueno, y a lo bueno le llaman malo. Pero nosotros aprendemos diferente del Señor. ¿Amén? Amén. Los hijos de Dios reciben la verdad de Jesús. No es que nos tapamos los oídos. No, los hijos de Dios reciben esa verdad. Y los hijos de Dios, por consecuencia, practican esa verdad. Practican la verdad de Jesús. Según Jesús, solo es posible ser hijo de Dios o del diablo. No hay padre adoptivo aquí. No hay padre adoptivo ni término medio y no nos podemos inventar un tercer padre. Jesús es claro. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y hay una cosa que lo define, según Jesús: nuestras obras, nuestra conducta. Note que eso es lo que justamente exhibe nuestro linaje, nos guste o no. Y la causa de esto, obviamente, es lo que hay en nuestro corazón. Y quiero que comparemos brevemente esta realidad. Vamos a ir al corazón del hombre. Lucas 8, 14 y 15, por favor. Lucas 8, 14 y 15. Nótese, el que seamos hijos de Dios o hijos del diablo tiene que ver con nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Okay? Lucas 8, 14 y 15, note. Vamos a evaluar dos suelos aquí. Hay un suelo, el versículo 14, el corazón espinoso. Esa tierra espinosa es una de las más comunes, ¿ok? Que hay. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Noten qué hace este suelo. Oye la palabra. ¿Pero qué pasa luego? Pero yéndose, son ahogados por los afanes, las preocupaciones, las cosas de la vida y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay algo más en ese corazón. Hay otra semilla, la semilla del mundo, los espinos, que son identificados, ¿verdad?, como afanes, riquezas y placeres de esta vida, que en sí mismos no son malos. Ya sabemos qué es lo que ocurre. Aquí hay un problema de prioridad. Entonces, cuando un corazón tiene las prioridades desordenadas, pervertidas o al revés, obviamente se va a ir, no va a producir fruto. Pero note lo que pasa en el versículo 15. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Estos son los que la reciben, las que la retienen y dan fruto con perseverancia. Entonces existe la gran distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En Juan 1 al 8, en los primeros capítulos, en los primeros 8 capítulos del Evangelio según Juan, ¿qué es lo que vemos que estos judíos hacen? Nótese, rápidamente, eran unos incrédulos. Juan 1:11, no recibieron al Hijo de Dios. Eran maliciosos. Juan 8:13, eran homicidas, procuraban matar a Jesús. Y obviamente, a quienes se opusieran a ellos, Juan 5:18, Juan 7:1, nos muestra que eran homicidas. También sabe que eran hipócritas. Juan 5:10, Juan 7:22 al 24, también eran unos orgullosos.
y soberbios, Juan 8:33 y 39. ¿Sabe que también eran mentirosos? Juan 8:44. Jesús lo dice. Ustedes son hijos del diablo. Él permanece en mentira. Ustedes rechazan la verdad y cuando se rechaza la verdad, son mentirosos. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros rechazamos a Jesús activa y pasivamente. No retenemos la palabra y la ponemos por práctica. El corazón de estos judíos estaba tan entenebrecido que no percataban que sus obras eran malas. Nótese lo que está pasando aquí. Ellos decían ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Acaso no es eso lo que nosotros decimos? Yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Gloria a Dios por ello. Pero son palabras vacías. ¿De acuerdo con lo que Jesús enseña? Son palabras vacías o realmente por nuestra conducta somos hijos de Dios. Corazones entenebrecidos no se percataban de que sus obras eran malas y los hacían hijos del diablo. Pero justamente lo mismo ocurre hoy, cuando cristianos intencionalmente, deliberadamente, planeadamente insisten en no solo hacer lo malo, nosotros todos hacemos lo malo, sino de nuevo, deliberada e insistentemente hacer lo malo. Es decir, continuamente hacer lo malo. ¿Qué pasa allí? No solo eso, porque puede decir, bueno, es que yo no hago lo malo. Pero ¿qué pasa si participamos de lo malo? Aquí entra la parte pasiva. Nosotros no podemos ser pasivos con respecto a la realidad de Jesús. También se incurre en lo mismo cuando participamos de lo malo y aún más, de nuevo, cuando el nivel de cinismo es que ni siquiera algunos lo ocultan. Ellos mismos lo publican, ellos mismos lo publican, lo vociferan y lo promueven. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a leerlo. Primera de Juan 3, 8 al 9. Primera de Juan 3, 8 al 9 dice: el que practica el pecado continuo es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No vive continuamente en el pecado. Eso es lo que quiere decir ahí. Porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está, hermanos. No solamente se recibe esa simiente, esa semilla que es la palabra, sino que también se practica. Y no puede pecar, es decir, vivir en pecado, pecando continuamente. Porque es nacido de Dios, porque es hijo de Dios. Otro Juan nos lo deja muy claro. Entonces, si decimos ser hijos de Dios, debemos creer genuinamente en su Hijo. Debemos amar como el Padre ama, debemos ser veraces como Él es veraz, con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, Dios es amor y Dios es verdad. Eso quiere decir también que no debe existir el odio, el rencor ni el resentimiento en el Hijo de Dios, porque ama y es veraz. Aún más, porque los hijos de Dios permanecen en la verdad y la practican. ¿Saben qué hacen también los hijos de Dios? Identifican la mentira. Ellos saben qué es la mentira. ¿Saben qué hacen también? Son capaces de reconocer las obras de las tinieblas. ¿Y saben qué hacen? No participan de ellas, ni las promueven. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Nótese muy bien, en Efesios 4, 17 al 32. 4, 17 al 32 es una larga lectura, no tenemos tiempo para leerla toda, pero vamos a leer parte de ella. Efesios 4, 17 al 32, el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia,
y todos esa lista que se menciona allí. Y luego en Efesios 5:1 en adelante vemos que Pablo continúa esa conversación y dice en Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No debemos imitar al diablo, debemos imitar al Padre y andar como, versículo 2, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Versículo 3, pero fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, truhanerías, necedades, idolatría. Hermanos, ahí está la lista larga, pero nótese un texto clave, muy importante, Efesios 5:11. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Los cristianos no podemos ser pasivos ante las obras de las tinieblas. Aún así, muchos dicen, bueno, no pasa nada. Yo no fui a ese bar a tomar alcohol. Yo nada más estaba sentado ahí viendo a la gente tomar alcohol. Efesios 5:11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos llamar a lo malo bueno. Bíblicamente es imposible. Entonces, hermanos, seamos diferentes. Seamos hijos de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Esa es la conclusión. Los hijos de Dios creen en Jesús y hacen su voluntad. Los hijos del diablo dicen creer en Jesús, pero hacen los deseos del diablo. ¿Nota el contraste? Jesús nos llama a recibir su palabra y practicarla, a negarnos a nosotros mismos y dejarnos instruir y guiar por Él. No defraudemos a nuestro Salvador, amén. Escuchemos su voz y corrijamos lo que tengamos que corregir ahora que podemos. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El amor de Jesús por sus enemigos es para salvación. Y nos enseña que hoy también hay gracia incluso para los que hacen lo malo. ¿Por qué usted cree que Jesús se toma este tiempo y explica todas estas cosas pese a que ellos quieren matarlo? Porque ama. Eso nos indica que hay gracia. Incluso hay gracia para el más vil pecador. Y ya sabemos que todos lo somos. Todos somos pecadores, en Juan 1:8. Pero hay gracia y perdón para aquel que se arrepiente. No defraudemos a nuestro Salvador, acudamos a su gracia para tener paz en nuestro corazón y esperanza de mejores días. Hermanos, seamos hijos de Dios hoy, mañana y todos los días que el Señor nos dé. Amén. Amén. Oremos. Padre glorioso y bueno, Dios justo y misericordioso, le damos gracias, bendito Padre, por su inmensa y sublime gracia. Gracias, bendito Padre, por tener tanta tolerancia y longanimidad con nosotros, que fallamos, que pecamos, que pensamos mal, que actuamos mal. Gracias, bendito Dios, porque usted oye nuestra oración, oye nuestro ruego, conoce nuestro corazón penitente y contrito y nos perdona de nuestras faltas. Gracias, bendito Padre, por su Hijo Jesucristo, quien hace esto posible. Pero rogamos, buen Dios, que usted nos ayude y nos fortalezca, bendito Padre, para hacer aquello que a usted le agrada, para hacer las obras de Jesús, su Hijo amado, y así ser hijos, verdaderos hijos suyos. En su nombre oramos y damos gracias. Amén. Amén. Y nuestro Dios nos siga bendiciendo.